Un viaje alrededor del mundo, una mente en busca de respuestas, miles de kilómetros recorridos, experiencias vividas y el desembarco en un archipiélago que cambiaría su vida para siempre. Embarca junto a nosotros en esta aventura por las Islas Galápagos. Descubre las maravillas naturales de este paraíso de la vida y del conocimiento que vio nacer a la teoría que revolucionó la forma en la que muchos interpretan hoy sus orígenes. Huellas, huevos, esqueletos, retratos inertes de un pasado de exuberante vida, latentes, ansiosos, desafían nuestra imaginación, inteligencia y la capacidad de indagar para descubrir su verdadera historia. Se trata de imaginar un mundo donde existen reptiles gigantes a nuestro alrededor. Y es tan ajeno a nosotros que estamos súper fascinados por eso. El estudio de los dinosaurios es fascinante por sí. Es como un caso de detectives. Es importante para nosotros saber todo lo posible sobre estos animales. Tierra, un pequeño punto azul en el universo. Azul como su fuente principal de subsistencia y artífice de su más sorprendente geografía. Verde como su manifestación más extravagante de vida y sustento para todos los que de ella extraen energía. Una maravilla dueña de secretos que a veces deja salir a la luz. Fragmentos de una historia que también es nuestra. De un pasado que podría revelarnos más sobre los orígenes.
Seguramente te habrás preguntado alguna vez, ¿cuál es el verdadero origen del universo? Algunos creen en explosiones, teorías de meteoritos, hombres monos, bacterias extraterrestres o que todo fue casualidad. Por eso hoy, en este video, te voy a contar toda la verdad sobre el origen de la vida. ¿Es posible que todo haya sido por casualidad? Algunos dicen que hace mucho tiempo atrás surgieron, de la nada, las primeras proteínas que dieron origen a la vida. Pero hasta una proteína simple, si podemos decir que es simple, solo tiene una probabilidad de formarse de 1 en 10 a la 321. Sí, escuchaste bien, 321 ceros. ¿Qué? Para mostrártelo de una manera más simple, colocamos 3 números dentro de una caja, la agitamos y al sacarlos vimos que podríamos lograr la secuencia correcta una vez cada 6 intentos. Y si le agregaríamos 2 números más, solo saldrían en orden una vez cada 120 intentos. Imagínate qué pasaría si lo haríamos con 10 números y con 20. La teoría de la probabilidad nos cuenta que si lo sacáramos con una velocidad de 1 segundo entre una y otra, podríamos lograr la secuencia esperada una vez cada 77.000 millones de años. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sí, bastante improbable. Y más pensando en lo complejo que es cada organismo. Si lo viéramos por dentro encontraríamos que hasta las partículas más pequeñas y microscópicas tienen un sistema de alimentación, crecimiento y hasta transporte. Un buen ejemplo de esto es el flagelo bacteriano, que cuenta con un motor propio para moverse. También podemos nombrar al tan conocido ADN, que tiene toda la carga genética de cada organismo vivo. Entonces, ¿habrá surgido todo esto por casualidad? El mismo Darwin dijo: si se pudiese demostrar que existe un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría sería destruida por completo. Esta es la verdad. Hay una ciencia que demuestra científicamente que no somos resultado de un accidente, sino que somos parte de un diseño inteligente creado por Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Sí, si miramos todo a nuestro alrededor, vamos a encontrar muchas muestras de este diseño. La rotación de los planetas, la distancia al Sol, el ciclo del agua, el crecimiento de las plantas y la mente humana. Todo esto no podría haberse dado por casualidad. Incluso, un reconocido astrónomo se maravilló al ver la complejidad de la naturaleza, y a pesar de llamarse ateo, dijo: un superintelecto ha jugado con la física, la química y la biología. Las cifras que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan sobrecogedoras que ponen esta conclusión más allá de toda duda razonable. Y como si fuera poco, nos ha dejado su propia firma en toda la creación. ¿Qué? El llamado número áureo o proporción divina es el resultado de la división de una línea entre el extremo y su proporcional. Esta proporción se puede encontrar en los diseños de las flores, sus hojas, los caracoles, los paisajes, las galaxias y hasta nuestro pabellón auditivo, conocido como oreja. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Fuimos diseñados por un creador. Si querés aprender más de tu creador, solo necesitas un libro, la Biblia. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Carlos, yo soy el capellán del Instituto Adventista de Avellaneda. Estamos en vivo, una vez más, si no me equivoco, a través de nuestro canal de YouTube. Si vos estás mirando este video en otro canal, ojo, es una copia sin autorización, es pirataría, es crimen y por supuesto es pecado. Así que anda a nuestra página de YouTube, el canal de Liada, tenemos a nuestro lado, con el peinado un poco distinto, veo. Parece que está haciendo una ondita.
Está parecendo um pirata del siglo XVI, talvez. Aí temos o professor Juan Ignacio da Rock. ¿Cómo está, Juani? Hola, Cape, ¿qué hace? ¿Todo bien? Y bueno, lo que pasa es que está húmedo acá en Buenos Aires, viste que está lloviendo y hay mucha humedad, y entonces, bueno, estamos ahí con los pelos un poco, pero bueno, todo bien, gracias a Dios, súper contentos de volver a encontrarnos acá en el IADA, en esto que empezamos a llamar IADA, que es este espacio virtual que tenemos al mediodía, re contentos de compartir estos días charlando sobre creacionismo, y bueno, tenemos un invitado de lujo y súper especial para el día de hoy. Mira, yo tengo que decir la verdad que hoy es nuestro cuarto día de la Semana del Creacionismo y hoy contamos con la presencia de un doctorando en ciencias ocultas. Tenemos con nosotros el compañerísimo Daniel Alonso. Dani, ¿todo bien? ¿Nos escuchas? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Solo de tenerte en la live en vivo, el nivel del conocimiento druídico, místico, chamánico sobre las ciencias del planeta Tierra, ya siento que van aumentando para nosotros. Es un privilegio contar con tu presencia. Y yo ya voy a dejar de hablar y ahora, Juani, hacete cargo. Bueno, Cape. No, en realidad queríamos saber, el Cape te presentó, Dani, como doctorando. ¿Querés contarnos un poquito, bueno, qué es un doctorando y qué estás estudiando? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es eso del doctorando? Bueno, no sé, solo me lo dio a conocer tu amigo Pedro, pero yo acá doctorando no se dice, acá se dice estudiante de doctorado. Ah, ok. Y bueno, yo soy licenciado en Ciencias Biológicas, acá de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo soy santiagueño, pero vine acá a estudiar en 2010 y bueno, me recibí en 2017 y de ahí apliqué una beca para el CONICET, una beca interna doctoral. Y entonces estoy haciendo mi doctorado también en la misma universidad, en el centro de microscopía de acá. Pero bueno, yo no trabajo con microscopía, yo trabajo con bioinformática. Básicamente la bioinformática, o sea, yo hice mi tesis de grado con bioinformática y ahora estoy trabajando con eso. La bioinformática lo que hace es estudiar la información biológica y analizarla con herramientas de computación. Digamos, como una combinación entre la biología y la informática, lo que dice la palabra, pero claro, con la biología, prácticamente la biología molecular, digamos, la biología que implica el estudio del ADN y de las proteínas, que son los componentes biológicos que almacenan información, que puede obviamente analizarse con las computadoras, ¿no? Mirá vos, súper interesante. Entonces vos sos de Santiago del Estero y estás viviendo en Tucumán, en el Jardín de la República. Me parece, Cape, que a fin de la charla vamos a tener que volver a manguear una visita a Tucumán porque muy lindo, el Jardín de la República. Me parece que vamos a terminar visitando a Daniel en algún momento. Otros tucumanos ¿Tuviste otros tucumanos en la charla? No, ayer estuvimos con una señorita de Corrientes, del interior de Corrientes, y bueno, nos mostró unas fotos de su lugar, unos yacimientos de dinosaurios, de fósiles en realidad, y bueno, estuvo muy lindo, y bueno, ya nos autoinvitamos a viajar a Corrientes para conocer y invitar también a los alumnos, así que bueno. Me parece que vos estás intentando autoinvitarse también para ir a Tucumán ahora, ¿no, Juan? Sí, pero bueno, tengo que reconocer que conozco Tucumán y que es una provincia muy linda, y Santiago del Estero también, así que bueno. Bueno, Dani, bienvenido entonces al colegio, al instituto, y bueno, contanos un poquito qué es lo que preparaste para nosotros, de qué nos querés hablar y de qué vamos a estar charlando el día de hoy. Te dejamos el tiempo disponible. ¿Querés que, o sea, converse un poquito, conversamos un poco entonces? Sí. Si querés compartir tu pantalla y tenés algo para compartir, puedes hacerlo cuando quieras. Bueno, yo lo que pensaba era compartirles un poco sobre diseño inteligente. No sé si han escuchado hablar una vez de diseño inteligente. El diseño inteligente
Bueno, les comparto la pantalla y lo vemos, ¿sí? Cualquier duda, pregunta que tengan, al final Dale. a ver si puedo. No te olvides, Dani. Voy a apagar la cámara y del celular y lo voy a compartir A ver, no. A ver, vamos a ver. Porque tenemos muchas esperanzas muy altas con vos, ¿sabes, Dani? La gente dijo mucho de vos. Decía que quizás hoy fuera hecha una revelación científica que nadie sabía. Así que no hay presión, pero realmente estamos esperando algo de un nivel casi y doctoral, como sería lo suyo. A ver cómo estamos con el tema técnico. Ahí está. Ya vemos la pantalla. Vemos la pantalla, a ver si podemos escuchar a Dani. No te escuchamos, Dani. Está con el micrófono apagado. Vamos a ver si podés prender el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ah, bien, bien. Avíseme cualquier cosa si quiere que le suba el volumen al micrófono. Yo escucho perfectamente. Bueno, no, voy a explicarlo lo más sencillo posible. El diseño inteligente, a diferencia del creacionismo y lo que ustedes conocen como el creacionismo, el diseño inteligente es un poco más complicado de entender porque, si bien es cierto, está relacionado con el creacionismo, no es creacionismo propiamente dicho, sino que se plantea como una teoría dentro de las ciencias. Ustedes saben que dentro de las ciencias, cuando nosotros nos preguntamos acerca del origen de la vida y acerca de cómo es que llegamos aquí, la ciencia convencional, la ciencia que ustedes aprenden en las escuelas seculares, en la universidad, les enseña que existe una teoría principal, que es la teoría de la evolución, ¿verdad? Que plantea que la vida ha surgido simplemente por azar y dadas ciertas condiciones creadas por la naturaleza misma, y luego ha evolucionado usando ese mismo mecanismo con el cual ha surgido. Entonces esa es la teoría de la evolución. Pero el diseño inteligente justamente se plantea como una alternativa a eso. Es decir, dice, no, la teoría de la evolución no es la mejor manera de explicar ni el origen de la vida, ni tampoco cómo es que la vida alcanzó su complejidad, la complejidad que nosotros podemos observar. Por ejemplo, lo que podemos observar en una célula. La teoría de la evolución dice, bueno, eso ha surgido por una evolución, cambios que ocurren al azar y que son seleccionados por la naturaleza. En cambio, el diseño inteligente dice, no, esto no puede ser el producto de cambios al azar y selección de la naturaleza, selección natural, sino que esto es, acá hay diseño. Y propiamente dicho, no es cualquier diseño, sino diseño inteligente. Y ahora hay que explicar bien qué significa eso. Con diseño inteligente nosotros nos referimos a estructuras que tienen una complejidad, una cierta complejidad, pero estas estructuras con esta complejidad revelan que han sido pensadas y organizadas con un propósito. Y que no es el producto del azar o de la acción de leyes naturales sin ninguna dirección. Por ejemplo, ustedes van ya tocando, haciendo un poco de memoria del tema que dio Roy, ustedes van a una montaña, ¿verdad? Claro. Y de pronto encuentran un montón de rocas juntadas de una forma circular, ¿verdad? 2 círculos concéntricos de rocas y una roca levantada, y ustedes empiezan a ver rocas con formas cónicas y pareciera ser una ciudad hecha por rocas. Entonces ustedes ahí, por ejemplo, ven una complejidad, porque con complejidad nosotros lo que queremos decir es cuán complicado es algo. Cuanto más elementos tenga, más complicado es. Supongamos una ciudad hecha de roca,
Y con inteligente nos decimos, bueno, acá hay un propósito, acá hay evidencia de que hay un diseño en esto, es decir, algo con propósito, algo organizado, algo contrario a surgir por las fuerzas no dirigidas de la naturaleza. Entonces el arqueólogo dice, acá hubo una civilización, o acá hubo una tribu que habitó este lugar. Y el arqueólogo es un científico. El arqueólogo Claro, y de alguna forma hubo una toma de decisiones, ¿no? No porque sí, porque la rama se cayó acá, sino, bueno, utilizo determinadas piedras o lo que sea para este propósito, voy a decidir usarlo esto de alguna forma, digamos. Hay una acción superior y no la simple casualidad. Exacto, exacto. Ahí la acción de una mente inteligente. Aunque nosotros digo, en realidad, lo que plantea el diseño inteligente, y ahora lo vamos a ver bien, justamente tomando el ejemplo del sitio arqueológico, lo que busca el diseño inteligente son sitios arqueológicos dentro de la célula, dentro del ADN, dentro de los seres vivos. Claro. Entonces, como teoría científica, porque se plantea como una teoría científica, a diferencia del creacionismo, que no es una teoría científica, lo cual no quiere decir que los creacionistas no hagan ciencia, no, los creacionistas pueden hacer ciencia, de hecho hacen ciencia, para demostrar las verdades que están en la Biblia y para aprender más acerca del Creador, pero no se plantea como una teoría. El creacionismo, por ejemplo, nos dice, nosotros proponemos la teoría de que Dios existe. No es una teoría. Para el creacionista, Dios existe y punto. En cambio, el diseño inteligente sí se plantea como una teoría, porque al ser falseable, es decir, abre la posibilidad de que la teoría sea falsa, se convierte, según los métodos que tiene la ciencia hoy de definir teoría, en una teoría. Y al ser una teoría científica, no está abordando preguntas teológicas o filosóficas. Por ejemplo, bien, hay diseño, por ejemplo, en ciertas organelas de la célula. Bien, ahora, ¿quién es el diseñador? ¿Cuáles fueron sus herramientas? ¿O qué hubo antes del diseño? ¿O quién diseñó al diseñador? No son preguntas que toca el diseño inteligente. Y esa es la diferencia que tiene con el creacionismo. En el creacionismo ustedes ven claramente quién es el creador y bueno, el musulmán dice, bueno, el creador es Alá y el adventista dice, no, el creador es Jehová. Y así, ustedes tienen las distintas religiones, cada uno va a decir el creador es tal. Propiamente el creacionismo cristiano dice que el creador es Dios, ¿no? Jesús. Pero aquí el diseño inteligente dice, estas preguntas no forman parte de nuestro análisis porque nosotros no somos ni teólogos, ni filósofos, ni nos interesa esa parte, sino simplemente demostrar o plantear de que hay diseño en la naturaleza. Y estos son nuestros puntos. ¿Mm? Y justamente por esas características, el diseño inteligente no entra en conflicto con la geología evolutiva, lo cual el creacionismo sí hace. Por ejemplo, si ustedes son creacionistas, creen que la Tierra fue creada hace 6.000 años, ¿verdad? En 6 días. En cambio, el diseño inteligente deja abierta la posibilidad. O sea, no es un punto, al no tener un marco doctrinal del cual partir, como sí lo tiene el creacionismo, el diseño inteligente deja abierta esa posibilidad. Claro. Vos puedes ser creacionista y creer en que hay diseño en la naturaleza, puedes ser no creacionista y creer que hay diseño en la biología y no obstante creer que hubo millones de años, ¿no? Claro. Sí. Justo ayer estuvimos charlando y debatiendo estas cuestiones con la profesora de biología y que está especializada en paleontología, justo abriendo esta posibilidad, ¿no? Que nos estás refiriendo, la posibilidad de que la Tierra haya existido muchísimo antes de que Dios, de que el Creador haya decidido comenzar esa semana de 6 días, ¿no? Justo cuando hubo una cuestión sobre cómo se databan los fósiles, etcétera, salió esa cuestión y que muchas veces el texto bíblico en su original no da no es conclusivo en que la Tierra no haya existido de alguna forma antes de que Dios haya comenzado
la semana de la creación. Así que realmente acá podemos tener otra visión muy interesante de una cuestión en particular, que es, bueno, ¿cuándo comenzó la Tierra, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todavía no estamos de acuerdo en dónde ubicar ese principio, ¿no? Bueno, no es mi tema creacionismo, porque no estoy dando creacionismo ahora, pero es interesante lo que vos planteas y forma parte de un debate. Claro. Pero ahora lo que no estoy queriendo yo decir que digamos que el diseño inteligente da soporte a esa teoría, a ese planteo. No estoy queriendo decir eso. Lo que yo estoy queriendo decir es que no hay ningún conflicto con ser un científico de tierra joven o un científico de tierra de millones de años. Puede ser claro. el otro, y el diseño inteligente no entra en conflicto con eso. Claro. Cada uno ve puede tener su pensamiento con respecto a eso. El diseño inteligente es bastante abierto. Incluso Michael Behe, y ahora vamos a ver los proponentes del diseño inteligente. Michael Behe, por ejemplo, que es uno de los principales ponentes, él es católico, él cree en la evolución en el sentido de que, bueno, de que hay una evolución de los seres vivos, pero que esa evolución ha sido dirigida por una ente inteligente. Ese es su planteo, pero vos tienes entre los principales exponentes del diseño inteligente también gente creacionista, que dicen, no, la Tierra tiene 6.000 años, con la vida tiene 6.000 años, y Dios la creó. Es un pensamiento religioso, pero ellos no lo dicen en su teoría. En la parte teórica de eso no lo plantean. Ellos dicen hay diseño. Y todos ellos se ponen de acuerdo en el punto principal. Hay diseño en la naturaleza. Y tenemos, bueno, acá son los principales hoy en día exponentes, defensores, o los que más aporte hacen, o algunos de los cuales yo conozco, por ejemplo, Jonathan McLatchy, que es un escocés con el cual tuve contacto. Él es uno de los más jóvenes, digamos, pero hay muchísima gente. Y estos son uno de los que más han escrito al respecto, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tienen ustedes principalmente son biólogos moleculares, bioquímicos como Michael Behe y Denton, y matemáticos como Dembski. Dembski solamente se aboca a la matemática y a la estadística, y eso es una de las bases más poderosas que tiene el diseño inteligente. Es justamente su planteo matemático. Claro. Y cómo con la estadística demuestra de que científicamente la evolución no es científicamente posible, y que el diseño inteligente tiene más base científica que la evolución para defender sus postulados. Bueno, hay dos planteos principales del diseño inteligente. Déjeme decirle algo más acerca de estos científicos, ¿no? Algunos de ellos, porque no están todos acá, se decidieron juntarse en 1993 y armar su teoría del diseño inteligente. Y desde entonces el diseño inteligente ha causado un revuelo enorme en Estados Unidos, a tal punto de que han habido juicios y conflictos del ámbito legal con respecto a si debería enseñarse en la universidad o no. Porque si ustedes ven, el diseño inteligente no toca cuestiones acerca de Dios, ni de la naturaleza del diseñador, o sea, no toca teología, pero dicen hay diseño, y ellos plantean de que sí, debería enseñarse en la universidad o plantearse como una alternativa. El caso es que ha habido muchísima oposición de parte en Estados Unidos, y ahí se ha visto la naturaleza religiosa de la teoría de la evolución. Tiene una naturaleza religiosa muy fuerte, porque los que son evolucionistas, ellos solamente quieren que se enseñe evolución y nada más, por más que la evolución tenga sus baches, sus agujeros, y claro, por ejemplo, sin refutar, digamos, debidamente la teoría del diseño inteligente, ellos han decidido que no debe hacerse, y lo han decidido y lo han impuesto a nivel autoritario y a nivel legal, y ya el debate ha pasado más a nivel sentimental que a nivel científico. Se terminó el debate científico en Estados Unidos, pasó más a una cuestión de hostigamiento, que lo que se veía prácticamente en la época de Galileo, cuando Galileo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿recuerdan? Y ya el conflicto no era científico, ya era una cuestión de la autoridad de la Iglesia Católica. Bueno, lo mismo se vio y se está viendo en Estados Unidos. Muchos científicos que han perdido su trabajo solamente por pensar que el diseño inteligente explica mejor el origen de la vida. Pero bueno, ha sido un debate muy acalorado en Estados Unidos y hoy sigue.
hoy sigue en muchas universidades, e incluso ha logrado por ahí extender sus tentáculos hacia otros países, por ejemplo en Brasil y esas cuestiones, pero a menudo es mal interpretado porque dicen que el liceo inteligente es religión, y el liceo inteligente no es religión, la teoría científica, como lo acabamos de explicar bien. No han visto ningún concepto justamente acerca de obviamente nos conduce a nosotros a pensar de que hay un diseñador en la naturaleza y nosotros los cristianos creemos que ese diseñador es Dios, ¿verdad? Bueno, discúlpeme que me haya extendido. Hay dos argumentos principales de diseño inteligente. Uno es la complejidad irreductible. Y los términos pueden ser complicados, pero nosotros lo explicamos. ¿Qué es una complejidad irreductible? Es un dispositivo muy complicado que tiene una función, en donde hay muchas partes que están interactuando entre sí para que ocurra esa función. Eso es lo que lo hace complejo. Y lo que lo hace irreductible es que la remoción de una de esas partes hace que el dispositivo no funcione. Por ejemplo, un reloj. ¿Cuál es la función de un reloj? Marcar la hora. Marcar la hora, ¿verdad? Y yo les pongo el ejemplo acá. Si ustedes, por ejemplo, al reloj le remueven el segundero, ¿qué pasa? Claro. Si le remueven el segundero, bueno, hay gente que no le molesta andar con un reloj sin segundero. De hecho, hay relojes que no tienen segundero, solamente marcan el minuto. Por ejemplo, el Big Ben creo que no tiene segundero. Ahora sigue cumpliendo la función de marcar la hora. Ahora, si yo lo abro por dentro, ¿no? Y veo que tiene muchos engranajes que contribuyen a esa función de mover las agujas. Si yo retiro una pieza del engranaje, ahí sí se complica la cosa, ¿verdad? Ahí ya es difícil que yo pueda seguir usando el reloj o me sirva para algo, más que para presumir. Por ahí voy caminando y digo, hoy tengo un reloj. Pero es un desperdicio de dinero, de tiempo, el tener que ponérselo, y de materiales, e incluso puede llegar a ser molesto, porque ya no cumple su función. Claro. ¿Verdad? Necesita un número de partes mínimas que funcionen con una complejidad mínima para que den la hora, digamos. Puede tener más funciones y puede hacer otras cosas, pero necesita un mínimo de engranajes y un mínimo de cosas para poder por lo menos dar la hora y el minuto, ¿no? Así es. En la naturaleza existe algo que se llama eficiencia. La naturaleza no usa algo si ese algo no le sirve. Si no tiene algo, y mucho menos algo muy complicado en lo cual la naturaleza invierte mucho. Por ejemplo, yo ahora les estoy poniendo ejemplos de la vida diaria, pero ya vamos a entrar en la biología. A ustedes tener un reloj así, primero que hubiesen gastado, ¿ustedes gastarían dinero en un reloj que no anda? No. Obviamente no. Bueno, la naturaleza también es así. La naturaleza no gasta en cosas que no le sirven. Entonces, con esto nos vamos a encontrar ahora justamente lo que decíamos. Cuando a la naturaleza algo no le sirve, lo descarta. Si ustedes tienen un reloj, andan con el reloj, con el Rolex, un Rolex trucho, digamos, porque somos argentinos, y ustedes lo llevan a todos lados y de repente ya les resulta molesto y no marca el tiempo porque ustedes lo tienen, pero se les perdió. Lo que ustedes hacen es o llevarlo a arreglar o tirarlo. Claro. O por ejemplo, dejarlo tirado en un cajón, como hice yo con mi reloj, porque estoy todo el día en mi casa por la cuarentena y nunca más lo usé, digamos. Pensé que lo iba a usar todos los días en clase para saber a qué hora era el recreo y ahora, bueno, cuarentena y el reloj al fondo de un cajón porque no tiene sentido. Tengo el celu, qué sé yo, ¿no? Eso es un caso muy común en la naturaleza cuando cambia el ambiente o el contexto, y ustedes tienen una estructura que ya no les sirve. Ustedes la tienen guardada, sigue funcionando, pero no les sirve para lo que ustedes, porque el reloj no lo andás mostrando, ¿verdad? En la cámara. Entonces, no cumple en realidad no está cumpliendo su función. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ocupar espacio dentro del cajón y llega un momento en que vos decís, che, en el cajón quiero guardar otras cosas también. Tal cual. Y el reloj va a terminar en la basura, porque la realidad, lo que no sirve,
siempre, a no ser que seas acumulador, termina en la Claro. basura. Bueno, otro caso más simple, más común, de hecho este lo puso Michael Viggi en su libro, es el de la ratonera, ¿verdad? Ustedes, me parece un dispositivo bastante cruel, que recuerda a los de la Edad Media, pero bueno, hay gente que odia a los ratones, sinceramente hay gente que odia a los ratones, yo no, a mí me gustan los ratoncitos, pero hay gente que los odia. Ha diseñado este instrumento macabro para matar ratones. Y este instrumento, esta herramienta, tiene muchas piezas. Bueno, en realidad no muchas, sino unas principales que deben ser 5 o 6, más o menos. Porque hay algunas que tienen varias piezas incluso formando parte. Y ustedes ven que para que la ratonera funcione, tienen que estar todas las piezas. Si no están todas las piezas, no cumple la función de matar ratones. Pero incluso, ¿qué función cumpliría sin las piezas? Imagínense ustedes, sin la plataforma, ¿para qué la usarían? ¿De qué serviría? Primero, no podría matar ratones. Sin la plataforma, pues no tendría la base para enganchar las otras piezas, ¿verdad? Pero ¿para qué lo usarían? Imagínense que ustedes son gente que no desperdicia nada, que a usted le gusta usar todo. Bueno, yo usaría la barra de sujeción para, no sé, para peinarme. Resulta que tiene, no sé, pero hay peines. Hay peines que, bueno, son más baratos de conseguir o me parecen más eficientes también. Claro. O usaría el martillo como, no sé, para, no sé, la verdad que no. Picar un tomate. Claro, para cortar zanahorias. Claro. Cortar zanahorias con eso. Imagínense cortar zanahorias con eso, la verdad. Sería bastante incómodo porque estarían chocando las otras piezas. Bueno, en fin, son cosas que existen solamente para cumplir cierta función y las piezas por separado no cumplen otras funciones y son inútiles y son, ¿cómo les puedo decir?, ineficientes para otras funciones. La eficiencia máxima se alcanza cuando están todas las piezas juntas. Y si ustedes remueven alguna de las piezas, el aparato deja de funcionar. Bueno, yo ya pasando a los ejemplos, la naturaleza. Ejemplos como este hay muchísimos en la naturaleza. Y de esto se agarra el diseño inteligente para decir, miren, acá hay diseño. Porque ustedes ven que la ratonera necesitaba un diseñador, necesitaba pensarse, necesitaba que para que la ratonera pueda constituirse como ratonera, todas las piezas sean ensambladas en un momento sincrónico, en un solo momento, ¿verdad? Claro. O en un procedimiento en el cual recién va a ser funcional al final del procedimiento, no durante el procedimiento. Durante el procedimiento ustedes van a tener las piezas separadas y vamos a estar discutiendo tonteras como si me sirve la plataforma para, no sé, para taparme el ojo o el gancho para peinarme, cosas que no. Entonces, el procedimiento no me sirve para nada, ninguna de las piezas. Ahora, durante el procedimiento yo las ensamblo y al final tengo un objeto funcional. Eso es, obviamente requiere un diseño. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que saber cómo van las piezas, una con una. Puedo pegarlas al teje y maneje así, no puedo agarrarlas y meterlas dentro de un frasco y sacudirlas y producir la ratonera. Tengo que ensamblar pieza por pieza. Hay un manual, hay un procedimiento, hay un método y hay una persona experimentada que sabe cómo colocar cada pieza. Entonces... Aparte, Daniel, no sé si me equivoco, pero eso tiene que ver con un poco también de la sinergia y cómo las piezas sueltas no tienen el mismo valor, la misma eficiencia, como había dicho, de todas ellas ensambladas de una manera específica. No es solo, como había dicho, tirar toda una bolsa. Entonces, eso te da la idea de que lo que en algunos sistemas administrativos dice el 1 más 1 por el tema de la sinergia no es 2, a veces es 3 o es 4 o es 5, ¿no? Tal cual. Y encima es que la suma de las partes. Claro. Y encima en el contexto, ¿no? Lo que decías también recién, porque quizás tengo todo, funciona todo perfectamente, pero lo voy y lo pongo en un lugar donde no van los ratones. Tampoco me sirve. O si en mi casa no hay ratones, ¿para qué voy a poner
una ratonera, ¿no? Tampoco serviría en algunos contextos donde no existen esos animales. Tiene que estar puesto también en un contexto en el que sirva. Tal cual, así es. Porque recuerden, no olviden la cuestión de la función. Esto cumple una función. Y así es como se define. Ahora, ¿cómo explica la evolución el origen de la ratonera? La evolución tiene un problema serio porque la evolución necesita que cada parte, a lo largo del procedimiento, ¿recuerdan que se les habló de un procedimiento de ensamblaje? Bueno, necesita que cada parte esté cumpliendo una función y a medida que la ratonera va evolucionando, se le van juntando a las distintas partes, la ratonera cumple una función, sea funcional. Si en algún momento la ratonera no es funcional, o la pseudo ratonera, digamos, la mitad de la ratonera, o la naturaleza la descarta, porque la naturaleza no, la biología, sobre todo las células, no utilizan recursos en cosas que no les sirven, que no cumplen una función. Hay una selección negativa de la naturaleza. Entonces nunca podría haber ocurrido en la naturaleza la evolución de la ratonera si a lo largo de todo el proceso no fue funcional. Y acá es donde nosotros tenemos que explicarles cómo funciona la evolución o cómo los evolucionistas piensan que funciona. Donde acá vemos las distintas partes de un sistema. Entonces vemos que A más B me produce AB y ese A y B ellos dicen, no, bueno, son dos componentes que siempre fueron funcionales o les sirvieron para algo al ser vivo. Después se juntaron y dieron lugar a un componente AB que era funcional también. Entonces la naturaleza lo eligió para que cumpla una función, es decir, por ejemplo, ese AB cumple la función de, no sé, de antibiótico, por ejemplo, o alguna función biológica que ustedes piensen. Y de repente se le sumó C y me produjo un sistema ABC que también cumple una función, porque si no cumpliera una función, la naturaleza lo hubiese descartado y la evolución se cortaría ahí. Y de pronto se le suma D y tenemos el componente final, que es ABCD, que ellos dicen es la ratonera, en mi ejemplo, ¿no? Y acá la inversa, yo tengo un componente superior, una estructura, y la evolución debería poder demostrarse en una dirección y en otra. Si yo retirara una de las partes, debería seguir siendo funcional ese componente o esa estructura. Así, si yo les voy retirando cada una de las partes, deberíamos contar con estructuras que son funcionales, que sirven para algo, porque si no, lo que ocurre con este caso es que hay muchísimos casos en la naturaleza que no pueden explicarse por medio de ese mecanismo evolutivo, porque durante el procedimiento los evolucionistas no logran explicar cómo es que fue funcional. Claro. Y el que causa la revolución dentro de la bioquímica es Michael Behe, cuando publica este libro en 1996, que hay traducciones al español, pero la mayoría de los libros del Liceo de Goethe están en inglés. Así que si a ustedes les interesa el tema, aprendan inglés, chicos, porque el inglés los va a liberar, los va a hacer, literalmente le va a dar libertad, digamos, para recibir información y no estar enclaustrados en el español. Bueno, Michael Behe publica su libro La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica y la evolución, y en ese libro, en 1996, él causó un revuelo a nivel internacional, literalmente, en se empieza a debatir el tema, porque Darwin, lo que hace Michael Behe es decir, hay sistemas, y él plantea de ejemplo, que tienen este tipo de complejidad irreductible, es decir, de que ustedes sacan una pieza y el sistema deja de ser funcional. Por ejemplo, el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es un ejemplo de máquina molecular, como las tantas que hay dentro de la célula. Y el flagelo, ustedes han oído hablar de las bacterias, ¿verdad? Las bacterias son organismos procariotas, que no tienen núcleo. Claro. Pero lo que se suele malinterpretar cuando uno estudia biología es que los microorganismos son organismos muy simples, ¿no? Y
Y cuando uno ve biología molecular, en realidad se da cuenta que no, que en absoluto, que son muchísimo más complicados de lo que nosotros creemos, más complicados que las máquinas que usamos todos los días. Por ejemplo, esto es para que ustedes vean el flagelo, lo que la bacteria tiene, ese pequeño látigo que le sirve a la bacteria para movilizarse, es como un motor de borda de lancha, funciona como un motor, y tiene un rotor y tiene todo un sistema que lo hace girar por una bomba de protones. Es súper complicado, les aconsejo que vean videos en YouTube sobre cómo funciona, se van a quedar impresionados, van a ver, esto es como una máquina, literalmente. Es como una de esas máquinas que tenemos como el ventilador, o ustedes abren un ventilador o algo que tenga paletas que gire y van a quedar impresionados. Bueno, esto igual. Acá para que ustedes vean la cantidad de componentes que tiene el flagelo bacteriano. O sea, no es una cosa simple, hecha a la ligera, sino tiene un montón de proteínas que están ensambladas todas juntas para que el flagelo pueda funcionar. Y lo que dice Michael Viggi es, remuevan una de estas 50 proteínas que forma la complejidad del flagelo, y el flagelo deja de funcionar. Por lo tanto, él dice que el flagelo bacteriano no se puede explicar por una evolución gradual paso a paso como la que yo les mostré, porque habría que explicar cómo es que fue funcional o cómo es que sirvió para algo. Y ahí es donde los científicos hasta el día de hoy no pueden explicar cómo es que surgió el flagelo bacteriano. Hay algunas teorías, hay algunos intentos de explicaciones, pero como les digo, fracasan en demostrar la función de las partes por separado, ¿no? Y no hay un manual. Como pasa en la mayoría de los ejemplos de evolución, los evolucionistas no, ellos dicen, esto evolucionó de tal cosa, pero ellos no proveen un manual paso a paso de qué vino primero, cuáles son las partes que vinieron después, etcétera, etcétera. Acá, si ustedes remueven una de las partes del flagelo, deja de funcionar y no sirve para nada. Imagínense la célula seguir sintetizando todas estas piezas para algo que no funciona. Gasta energía, gasta proteína, gasta material, gasta información en el ADN, porque las células, sobre todo las bacterias no son ninguna tontas, tienden a concentrar toda la información en el ADN, información que no les sirve en el ADN, es información que está ocupando espacio en el ADN, y la descartan. Si no les sirve, la descartan. Un ejemplo son las bacterias que tenemos en el intestino. Van a ver genomas súper reducidos porque obviamente ellas buscan hacer lo más efectivo posible el genoma. Entonces, una bacteria con un flagelo que no le sirve habría sido descartado por la naturaleza porque es una desventaja en la competencia con otras bacterias que no lo tienen, quizás son más ligeras, quizás gastan menos energía, quizás gastan menos material, y son esas bacterias superadas por otras bacterias, y obviamente esas bacterias mueren o no alcanzan a reproducirse. ¿Alguien iba a decir algo? No. Pensé que... Otro caso es la coagulación de la sangre. Michael Viggi pone, tiene una complejidad irreductible. Hay más de 20 componentes que participan en la cascada de coagulación sanguínea. Cada vez que ustedes se lastiman, si alguno de esos componentes fallan, ustedes se mueren desangrados. Entonces, estos componentes requieren que, para empezar a funcionar, al igual que el flagelo, todos hayan estado presentes en el momento en que empezó a funcionar. No se puede explicar por una evolución gradual, paso a paso. Porque, bueno, obviamente, no es que no se pueda explicar, sino que nadie lo ha explicado hasta ahora. Y justamente enfrentaría ese desafío de tener que explicar para qué funcionó. Y todavía nadie se puede imaginar para qué funcionó por separado cada parte del flagelo o esta... Y no solo habría que explicarlo en un manual, sino habría que demostrarlo en un laboratorio también. Ese es otro de los grandes retos que tiene la evolución, tener que demostrar cómo se hace evolucionar un flagelo, cómo se hace evolucionar a partir de componentes por separado el caso de la coagulación sanguínea. Bueno, eso es la complejidad irreductible. Es interesante, no sé qué les ha parecido a ustedes. Sí, la verdad, a mí me quedé impresionado con tanto el ejemplo de la bacteria como el ejemplo de la coagulación de la sangre, ¿no? Todo lo que corresponde. A veces tenemos una mirada muy liviana de todo, superficial,
Y partimos de ese presupuesto porque quizás la teoría de la evolución sea la más difundida, la más publicitada. No, si los que creen en otras teorías, además de la teoría de la evolución, ¿cómo pueden ser eso? Porque parece también que hay algo de media, algo de publicidad, algo de interés, una agenda por eso. Pero si vos te pones a pensar en los planteos que por lo menos hace ese científico Michael Behe, es impresionante, hablando de manera laica, ¿no? Uno se pone a pensar y ¿cómo es el conocimiento y cómo son las dudas que uno puede llegar a tener? Y recordarles una cosa más antes que Dani siga hablando, recordarles a quienes nos están viendo, especialmente nuestros alumnos, las familias, el ejemplo que Daniel nos presentó recién del flagelo bacteriano es parte del tema del video que Benja y sus hermanos hicieron para el concurso de videos de la División Sudamericana y fue premiado como el mejor video de la Unión Argentina. Así que después, cuando terminemos la charla, pueden acercarse al YouTube del instituto, van a poder ver el video que estuvieron preparando los chicos y que también trabajan esta cuestión del flagelo bacteriano. Así que estamos más que cómodos, me parece, en la charla con Daniel, así que hasta ahora, por lo menos, vamos súper bien. Fíjate que hace 150 años, cuando Darwin propuso su teoría, él decía, bueno, las células, en esa época no había mucho conocimiento acerca de las células. Darwin decía, bueno, las células son gelatina, ¿no? Y podrían haber surgido por ahí en alguna sopa hace millones de años, en alguna sopa orgánica, ¿no? Y hoy los científicos, incluso evolucionistas, ninguno dice esto es simple. Cada vez que ustedes tengan una clase de bioquímica, ustedes van a ver millones de reacciones químicas que pueden ocurrir en la célula por segundo. No solo eso, sino la diversidad de componentes que tienen las células y la maquinaria molecular que interviene para hacerlas funcionar. Es todo súper complejo y hoy los científicos están más que convencidos, o sea, no es que estén convencidos, sino que es una realidad de que la biología celular es súper compleja. De hecho, hay muchas cosas que no se saben. Entonces, ha quedado muy en el pasado esa idea de que esto es simple. Quizá en la escuela uno piensa que es simple porque, bueno, en la escuela el profesor está apurado y tiene que dar el programa, ¿no? Y bueno, vemos la célula, tiene el núcleo y ya. Pero cuando uno agarra un libro de biología celular, empieza a investigar, empieza a leer, ahí uno se da cuenta que no es tan sencillo. Otro argumento, el segundo argumento más importante de la edición inteligente es la complejidad especificada. ¿Qué es esto? La complejidad especificada, podría llamar eso a un evento que requiere un patrón complejo. Habíamos dicho que complejidad se mide en la cantidad de partes, o en este caso de información, que tenga algo. Cuanto más tenga, más complejidad. Por ejemplo, la palabra con 2 letras es una palabra con poca complejidad. Aún una palabra con 100 letras es una palabra con mucha complejidad. Ahora, la complejidad por sí sola no nos sirve, porque yo en esa palabra con 100 letras puedo tener un montón de letras desordenadas. Acá tiene que haber algo que se llama especificado, que es algo que está predeterminado. Por ejemplo, si en esas 100 letras yo tengo una oración que dice, bueno, Daniel está conversando con ustedes ahora, hay algo que ya está especificado, que es el idioma español, y también la gramática está especificada, y el significado de las palabras también está especificado. Claro. Algo especificado, y para ponerle un ejemplo que ustedes con lo que más están relacionados, quizá con las redes sociales, por ejemplo en Instagram, cada vez que ustedes quieren entrar, les pide obviamente la clave, o sea, el correo electrónico y una clave, ¿verdad? Y esa clave no puede ser cualquier cosa. Si ustedes teclean cualquier cosa que le da error, ¿verdad? No pueden entrar. Entonces, tiene que ser algo especificado, es decir, que ya está predeterminado antes. Cuando ustedes han registrado por primera vez la cuenta, han dicho, esta va a ser mi clave. Entonces, lo que han dicho es lo que han hecho es poner una complejidad especificada. Es decir, cada vez que ustedes entran a su cuenta, ocurre un evento de complejidad especificada. Ustedes ponen la clave, conocen la clave, obviamente, la ponen la clave y la cuenta se activa.
Un evento de complejidad especificada, bueno, acá les pongo quién fue el que planteó esto de la complejidad especificada, que es el matemático William Dembski, en su libro No Free Lunch, un libro como de 400 páginas, muy interesante. Él explica cómo la complejidad especificada es una evidencia clara de diseño y no existe, o sea, la evolución tiene un problema con eso, pero la evolución requiere que no exista complejidad especificada en cada uno de los pasos evolutivos. Ahora lo vamos a ver. Solamente una acción inteligente puede superar un evento de complejidad especificada. Por ejemplo, ustedes conocen la contraseña de su Instagram. Un hacker también podría, un hacker es una persona, es un ser inteligente, podría también descifrar la contraseña en un tiempo aceptable, con toda su metodología. Obviamente que usted no se vuelve hacker de un día para el otro, ¿verdad? Usted se hace hacker con conocimiento y experiencia y sabiendo guiar el hackeo hacia un fin determinado. No le digo que hagan hackeo, eso está mal, pero los hackers hacen eso, son personas súper inteligentes que se han leído muchísimos manuales. ¿Ibas a decir algo? Sí, y que incluso en muchas de esas situaciones el hacker lo que hace es una estafa, porque adivinar una contraseña cada día es más difícil y entonces la única forma que tiene es buscar otros métodos y otras cosas para poder acceder a una contraseña, ¿no? Entonces es un evento que tiene que ser muy, muy complejo para que se dé y no es tan fácil, digamos, que el hacker pueda descifrar la contraseña. Hay ramas de la ciencia dedicada a esto. Una es la criptología, que básicamente es una ciencia de la cual los bancos usan muchísimo, hacen mucho uso. Es una ciencia que se dedica a demostrar de que hay claves que no pueden ser hackeadas y lo demuestran por evidencia científica. Esta clave no puede ser hackeada, por lo tanto, usted, banco, puede confiar en mi clave y hay evidencias y hay trabajos y hay publicaciones científicas que demuestran de que una clave no puede ser hackeada o no puede ser producida al azar. Claro. Ahora imagínense ustedes tener que entrar a su Instagram poniendo un sistema al azar, o sea, empezando a teclear al azar. Medio que sería complicado, poniendo su mascota a teclear, un mono. Imagínense cuánto les va a tardar a abrir. Yo no sé si alguna vez lo van a poder abrir, creo que nunca, ¿no? Porque es un evento de muy poca probabilidad. Depende de la complejidad incluso de la clave. Cuanto más complejidad tenga la clave, el evento va a ser más difícil de superar. Según la teoría de la evolución, nunca hubieron eventos de complejidad especificada en el transcurso de ella. Cada paso evolutivo era corto, como yo les mostré al comienzo, ¿se acuerdan cómo trabaja el evento? Y probable de que ocurra dentro de una escala de tiempo aceptable. ¿Qué pasa? El mismo Richard Dawkins, no sé si han oído hablar de Richard Dawkins, es un ateo, un acérrimo defensor de la evolución y uno de los más famosos, digamos, populares, en su libro, en uno de sus libros que él habla acerca de la evolución, dice: la evolución pudo haber tenido algo de suerte, pero no mucha. No es como algunos pensaban antes, o como algunos creen, o como algunos chicos en la escuela te dicen, bueno, el azar, bueno, pero el azar puede ocurrir. No, todo lo contrario, cuanto más azar requiera un evento, menos científicamente demostrable es. Un evento tiene que requerir la menor cantidad de azar posible para que se demuestre probable. Hoy en las ciencias se utilizan mucho las probabilidades, y cuando las probabilidades de que algo ocurra van más allá de lo aceptable o de un umbral establecido, la teoría es falsa o no tiene suficiente soporte científico. Eso es suficiente como para que ustedes le rechacen un paper. Por ejemplo, a mí yo he tenido muchos problemas con un trabajo que tenía que publicar porque necesitaba más base estadística, más base probabilística. Básicamente, entre comillas, ellos me decían: vos necesitas demostrar que esto es probable en cierto límite de probabilidad. Así que todo lo contrario a lo que dicen, no, que el azar ocurre, que el azar es ciencia. El azar no es ciencia. Y cuando algo ocurre por azar, o sea, me refiero a que si ustedes quieren explicar algo por azar, lo más probable es que la ciencia les rechace el trabajo. Entonces, la evolución
tiene que demostrarse probable, tiene que demostrarse de que tiran un dado y de que tengan esa probabilidad de que salga, por ponerles un ejemplo, de que salga 6 y no tener un dado de 1.000.000 de caras, ¿no? O de, no sé, vamos a ver ahora cuántas caras tiene el dado de la evolución. En la realidad, la naturaleza está llena de complejidad especificada. Y cuando un evolucionista tiene que explicar el origen de algo, se topa con millones de eventos de complejidad especificada. En la realidad, la complejidad especificada es la regla y no la excepción. Cuando ustedes agarren un libro y les quiera explicar cómo evolucionó algo y vean los dibujitos de cómo evolucionó algo, cada paso que ustedes ven está lleno de complejidad específica. Es como los evolucionistas hicieron un salto de una cosa a otra. Y ellos dicen, es fácil de que esto ocurra porque esto ocurrió. Pero en realidad ellos no dicen ni que es fácil de que esto ocurra porque ellos no ponen ningún tipo de probabilidades, no hacen un estudio probabilístico de eso, porque no se asesoran bien de lo que requiere. A ellos les basta con decir esto ocurrió o pudo haber ocurrido o ocurrió. Ellos asumen muchas cosas que no sin demostrarlo, ¿se entiende? Un caso es, por ejemplo, la estructura de las proteínas. Ustedes han visto, yo me acuerdo que en la escuela vi, así que no sé ustedes, pero yo en la escuela vi estructura de proteínas. La estructura, recuerden que las proteínas tienen 4 estructuras principales. La primaria, que es es una secuencia de aminoácidos. Ustedes saben que existen 20 tipos de aminoácidos, ¿verdad? Hay un grupo de aminoácidos que son los aminoácidos esenciales, que son los que no produce el cuerpo, que ustedes los tienen que consumir por los alimentos. Hay otros que sí produce el cuerpo. Pero en fin, todas las proteínas están hechas de esos 20 tipos de aminoácidos. Y obviamente todas las reacciones químicas que ocurren en las células están catalizadas por proteínas. O sea, las proteínas, vean, son súper necesarias para que funcione un ser vivo. Incluso hay componentes como el flagelo bacteriano que ya vimos que están hechos de proteínas. Ahora, la proteína tiene complejidad específica. ¿Por qué? Porque no es mezclar los aminoácidos como se me antoja y producir una proteína funcional. No, los aminoácidos tienen que estar en un orden determinado para que la proteína adquiera su estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Es decir, la proteína pueda plegarse y cumplir esa función que tiene. Por ejemplo, hay algunos que van al gimnasio, ¿no? Y hacen músculo, levantan pesas, y con el tiempo, a medida en que van levantando pesas y pesas y pesas, y van pasando los meses, se van haciendo más fuertes, más musculosos. Y eso es porque las proteínas entran en las células musculares. Las mismas células musculares sintetizan las proteínas que forman parte de esos músculos. Pero esas proteínas no son cualquier proteína. Son unas proteínas que forman parte de ese músculo que tienen un orden y una secuencia especificada. Es decir, tienen una combinación de aminoácidos correcta. Cada aminoácido tiene sus propiedades físico-químicas que obviamente van a determinar cómo se va a plegar, y el plegamiento de esa proteína deja huecos, entre los cuales esos huecos son importantes, sobre todo en las enzimas, para poder realizar esas catálisis químicas. En el caso de las proteínas que son como las enzimas, que cumplen funciones metabólicas, la del músculo en el caso cumple funciones estructurales, pero yo les ponía como ejemplo. En resumen, la estructura de las proteínas está determinada por una secuencia de letras. Y esa secuencia de letras tiene que tener un sentido y tiene que tener un significado para que cumpla esa función. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre esa función en el mar de letras? Supongamos que la evolución tiene que producirme la evolución de una proteína a otra. Es decir, yo tengo una proteína, por ponerles un ejemplo, que cataliza la reacción de producción de glucosa. La glucosa la necesitan o de consumo de glucosa para funcionar. En este momento que estamos hablando, estamos consumiendo glucosa, por ejemplo. El cuerpo está consumiendo energía para poder funcionar. Y esa enzima cumple esa función. Degrada la glucosa para producir energía.
Ahora supongamos que, según los evolucionistas, las proteínas evolucionan en otras proteínas. Supongamos que tengamos que producir una beta-lactamasa a partir de esa enzima que es la que combustiona la glucosa. Las beta-lactamasas son enzimas que le dan resistencia a las bacterias contra los beta-lactámicos, que son unos antibióticos. Entonces las bacterias resistentes a antibióticos, como por ejemplo a la penicilina, ustedes le tiran penicilina a una bacteria y si la bacteria tiene beta-lactamasa, lo más probable es que esa bacteria se vuelva resistente o sea resistente y no muera. Estas enzimas, supongamos que tuviésemos que obtener esa enzima, esa proteína. Otro de los expositores del diseño inteligente, que es Douglas Axel, él demostró en un trabajo que está publicado en la JMB, que es una revista, un journal de mucho impacto, un journal heavy, muy bueno. Publicar en un JMB es heavy, ¿no? O sea, es muy importante para un científico, algo así, un gran logro. Él demuestra que, y estas revistas no son creacionistas, él demuestra que la probabilidad de conseguir un folding, o sea, un pliegue correcto para una beta-lactamasa es de 1 en 10 a la 77. Es decir, lo que está diciendo él es que de 10 a las 77 secuencias que me produzca, solamente una sería funcional. Es decir, que ese evento tiene una probabilidad muy baja de que ocurra de 1 a la 10 en 77, que sería equivalente a, volviendo al ejemplo de la cuenta de Instagram, intentar entrar al Instagram de mi amigo o de mi novia o de alguien que yo quiero espiarle y encontrarme con una contraseña de 42 caracteres, teniendo como posibilidades las letras mayúsculas, minúsculas y los números. Tendría una contraseña de 47 caracteres, sería hacer evolucionar esa proteína de un salto, que es lo que básicamente proponen los evolucionistas. Es un evento de bajísima probabilidad y de ocurrir esto obviamente no es científicamente válido, es decir, no tiene base científica de decir que un evento así ocurrió, o sea, justamente la evolución no tendría su base científica aquí. Acá es donde la evolución tendría problemas para ser aprobada en un paper. Claro, porque, y encima, en el ejemplo de la contraseña me parece que se ve muy bien, porque encima esos caracteres están premeditados, digamos, están predeterminados, no son 47 caracteres al azar, sino que tienen cada uno su lugar y su espacio, y se ha puesto eso por esa razón y no por otra, ¿no? Entonces no es simplemente cumplir con la cantidad de caracteres, sino que en el orden exacto para que se pueda cumplir, ¿no? Le pongo el ejemplo biológico. Imagínense que ustedes son una bacteria. Jamás en su vida les han tirado penicilina, jamás en su vida. Ustedes son una bacteria, están chochas, contentas, comiendo, alimentándose del huésped, digamos que sea Juan, del huésped, que es una bacteria, se lo están comiendo, y de repente les tiran penicilina a ustedes. ¿Qué hacen? Ustedes tienen un montón de proteínas dentro de ustedes. Ahora necesitan hacer que una de esas proteínas evolucione en una beta-lactamasa para resistir al antibiótico que les están tirando. La probabilidad de que ustedes sobrevivan sería la probabilidad de entrar a una contraseña sin saberla, de 42 caracteres. Claro. Que permite la mayúscula, minúscula y número. Claro. Ahora, en la naturaleza, por eso digo, estamos hablando de una beta-lactamasa. Hay millones y millones de proteínas distintas. O sea, imagínate que la evolución, cada paso evolutivo que los evolucionistas plantean, se tuviese que enfrentar a este desafío. Por eso le digo que la evolución no tiene una base sólida desde el punto de vista estadístico, probabilístico. No es que no tenga una base sólida, no tiene una base. Y justamente lo que tratan los evolucionistas es de achicar estas probabilidades diciendo, no, cada paso es pequeño y corto. Ahora vos te encuentras con estos casos, como los que demuestra Douglas Axel,
en donde hay eventos donde no son pequeños, cortos y fáciles de superar. ¿Mm? Bueno, es otro de los argumentos del diseño inteligente que es muy poderoso en la complejidad especificada, particularmente el que más me gusta, justamente por la trascendencia que tiene a la hora de las contraseñas, ¿no? Y otra cuestión que ha surgido hace poco, y ya con esto vamos terminando, es la explosión cámbrica. ¿Hay evidencia de diseño en las rocas? Hay evidencia de diseño en las rocas. Ustedes resulta que cuando ustedes, bueno, sobre todo la paleontóloga que nos debe estar mirando, debe saber qué es el cámbrico y qué es la explosión cámbrica. Creo que los chicos se tienen que acordar porque ayer tuvimos una imagen que tenía, ¿verdad, Cape? Tenía todos los periodos y habíamos hablado del periodo cámbrico. Así que los que nos están escuchando, por favor, hagan memoria porque estaba ahí el cámbrico y tuvimos también una imagen de una barranca y estaba señalado el cámbrico también ahí. Así que... ¿Hablaron de la explosión cámbrica? ¿No? Hablamos del periodo cámbrico nomás, se habían mencionado como el último, el más... Sí, exactamente. La explosión en sí no, pero No. sí vimos que más o menos fue el primer periodo, sería el primer periodo de la historia, ¿no? Claro, bueno, vos dices que es el primer periodo. Bueno, ¿y antes qué había? Porque lo que pasa es que... Me mataste ahora. La pregunta, es la pregunta que tiene la comunidad científica enloquecida. ¿Y antes? Porque antes estaba el periodo que se llama ediacariano, dentro del periodo precámbrico. O sea, yo estoy diciendo periodo a todo, ¿no? Ya me va a matar la paleontóloga, pero bueno. No. Tuve paleontología, obviamente, qué periodos era. Pero antes del cámbrico tenías el precámbrico, y en la última parte del precámbrico, o sea, la parte más cercana al cámbrico, hay una fase, una etapa que se llama el ediacariano, donde está la fauna de Ediacara, donde son básicamente unos organismos simples de 1, 2 o 3, o por ponerles un ejemplo para que los chicos puedan entender, muy poquitos, que no se sabe qué son encima, dicen que son animalitos, creen que son animalitos, no sé qué son. O sea, ellos dicen que son una forma, así que todavía no se pueden identificar porque ninguna se relaciona con un animal de la actualidad. Pero es tan escaso, y de pronto cuando ustedes pasan al cámbrico, tiene una explosión de vida animal. Casi todas las formas actuales, por decir en filas de animales actuales, aparecen en el cámbrico de golpe. Y no tienen nada que ver con los que estaban abajo. Es decir, lo que ocurre en un periodo tan corto de tiempo en la escala evolutiva es una explosión de vida. Y ellos dicen, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que esta vida apareció? Y esto en materia de genes y de proteínas es muchísima información en un periodo de tiempo escasísimo. Es decir, que la evolución no tendría tiempo. Esos esos cientos de millones de años de los cuales le hablan, no hubo ese tiempo entre el cambio del precámbrico al cámbrico. Fue un periodo de tiempo muy corto en donde de repente aparece toda esta diversidad de vida. Y lo que plantea Stephen Meyer de que eso es una evidencia de diseño inteligente. Claramente la cantidad de genes y proteínas que se requieren para producir tal cantidad de vida no tendrían los recursos probabilísticos necesarios disponibles, a saber el tiempo, o para producirse por evolución, ¿no? Entonces, por el mecanismo evolutivo de azar y selección natural. Es un mecanismo torpe que de prueba y error en donde, como les digo, requiere que cada pasito sea corto, sea como un dado de 6 caras, y no un dado de 2 millones de caras o de 2.000 millones de caras, ¿se entiende? Cada paso requiere, por poner un ejemplo, un dado de 6 caras y lo que ocurre en la naturaleza en realidad es un dado de 6 millones de caras cada vez que ustedes enfrentan un salto o un evento. O sea, si ustedes son evolucionistas, cada vez que quieren explicar un evento evolutivo tiene un dado de millones de caras. Entonces, bien, eso es más o menos lo que así de manera resumida el diseño inteligente, ¿no? Los principales
postulados que hay. Stephen Meyer toca bien el tema de la explosión cámbrica, un libro dedicado solamente a la explosión cámbrica, que está muy interesante, yo le súper recomiendo especialmente a los paleontólogos. Y bueno, ya para finalizar, la Biblia habla de diseño, claramente dice toda casa tiene que estar hecha por alguien. Para la Biblia el diseño es algo real. Si ustedes encuentran una casa, encuentran un sitio arqueológico, el diseño es parte del sentido común. Ustedes dicen, esto ha sido diseñado por alguien. La Biblia especifica justo en el mismo versículo donde dice que hay diseño, dice, pero Dios es el que hizo todo lo que existe, ¿no? Amén. Entonces, la Biblia nos dice quién es ese diseñador. Algo que ya sabíamos nosotros, los que creíamos, antes de conocer la complejidad irreductible, antes de conocer de qué estaba hecho el flagelo bacteriano, nosotros los cristianos ya creíamos que todo había sido creado por Dios, ¿no? Bueno, eso es la exposición. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, muy buena la exposición. Muchas gracias, Dani, por todo, mostrarnos toda la importancia de las teorías y principalmente del diseño inteligente y cómo puede llegar a afectar nuestra vida y nuestras creencias, ¿no? Yo creo que más que nada en eso. Yo le dejo a Juani ahí para el tema de las preguntas. ¿Cómo estamos, Juani? No, estamos muy bien. Realmente algunos comentarios nomás que tuvimos sobre la exposición. Y bueno, por ejemplo, de esto de lo que nos comentaba Dani, que nos comentan acá. Hay una rama muy fuerte del mundo cristiano protestante que cree en la evolución, del cual sale el hombre, dirigida por Dios, negando la semana de la creación. Bueno, un poquito de lo que nos estuviste comentando también, ¿no? Sobre eso. Sí. ¿Vos dices cristianos? Claro, dice, hay una rama muy fuerte del mundo cristiano protestante que cree en la evolución, ¿sí? Evidentemente hay personas que creen en la evolución. Son más católicos que protestantes, pero bueno, hay algunos que sí. Y bueno, y también esta cuestión de cuando hablamos del diseño, ¿no? Algunos preguntándose por el tema de las funciones, ¿no? Y lo habíamos repasado un poquito ayer, de por qué un animal que es funcional, que vive en un ambiente como los reptiles o los pescados, ¿por qué tendrían que salir a la Tierra y por qué tendrían que cambiar, ¿no? todos o muchos de sus sistemas para poder sobrevivir en un ambiente que les es hostil, digamos? ¿Por qué tendrían que pasar? No es una pregunta, sino más bien un comentario de esto que estábamos diciendo, ¿no? Cuestiones que funcionaban complejamente y que la evolución plantea que han cambiado, ¿no? Sí, mira, los evolucionistas siempre te van a decir, bueno, la naturaleza empujó, o sea, hubo un animal que salió del agua y obviamente la naturaleza seleccionó ese animal porque tenía más ventaja fuera del agua que dentro del agua. Claro. Pero la manera de contrarrestar esto, me parece a mí, porque es tan fácil decirlo, pero cuando vos vas a la parte molecular, quizás porque mi especialidad hable de eso, ahí te encontrás con los problemas, porque justamente tenés eventos de complejidad específica y de complejidad irreductible. Cada cambio que hay en el genoma, cada proteína nueva, cada enzima nueva que ese animal requiere para vivir en ese nuevo ambiente, tiene esos eventos. Cada sistema nuevo, la complejidad irreductible también la puedes ver a nivel de sistemas, a nivel anatómico. Por ejemplo, el ojo. Otro de las cosas que plantea Michael Vigge en su libro es el ojo, la complejidad irreductible del ojo. Y hacer evolucionar un ojo, tendríamos el mismo problema para hacer evolucionar un flagelo bacteriano. Ese es el tema, es decir, el bicho, vos podés decir, sí, el bicho salió de ahí, tenía motivo, porque la evolución como cuento es fantástico, a mí me encanta como cuento, porque es muy linda, digamos, como cuento. Ahora, tener que ir a explicar, digamos, la parte molecular, ahí donde te rompe la cabeza como científico. Por eso es más fácil ser evolucionista siendo paleontólogo para mí, quizá, que ser evolucionista siendo biólogo molecular. Porque cuando vos sos biólogo molecular, ahí vos te encontrás con las preguntas del millón. Quizá el paleontólogo creacionista puede decir, bueno, faltan
los transitivos, ¿no? Faltan los fósiles transicionales, hay apariciones bruscas como el Cámbrico, quizá la pueden remar por ahí, pero cuando vos ves la parte molecular como lo que nosotros acabamos de ver, vos la puedes remar de donde quiera, es decir, el evolucionista no tiene de dónde remarla. Lo que puede decir es, lo que puede llegar a decir, bueno, hay similitud entre el genoma del chimpancé y el humano, por lo tanto esa similitud podría indicar o indicaría de que el humano y el chimpancé comparten un ancestro común. Ahora, ¿qué pasa? Entre el chimpancé y el humano hay 600 genes de diferencia. Imagínense el reto probabilístico que es hacer aparecer esos 600 genes. Y vimos que la probabilidad de hacer aparecer una beta-lactamasa nueva era eso, combinar esos 600 genes. Y encima en un periodo de tiempo tan corto como ellos plantean la evolución del hombre, que fue, ellos dicen, la evolución del hombre, e incluso es una de las cosas más ilógicas, incoherentes y estúpidas, porque te dan solamente 50.000 o 100.000 años de tiempo, que es nada, o sea, como recurso probabilístico, es nada, es absolutamente nada, digamos. Claro. O sea, tiene todas esas, y la evolución tiene, la teoría sintética, la evolución tiene todo ese tipo de inconsistencias, digamos. Pero claro, como yo tengo que simplemente decirlo, explicarlo y decir, bueno, esto pasó, es fácil, y como no hay otra teoría científica que se plantea como alternativa, obviamente es la que sigue en pie, ¿no? Ellos dicen, es lo mejor que tenemos. Claro. A mí mi profesora de zoología, cuando yo cursé el primer año, ella me dijo, bueno, miren, la evolución puede que el día de mañana ya no esté más, pero hoy les digo, hoy no sabemos nada sobre nuestros orígenes, como si tuviésemos los ojos tapados y vamos tocando y lo que tenemos es lo mejor que tenemos, pero no puedo decir que es una verdad, la evolución no es una verdad. Claro. La verdad que, Daniel, nos pareció muy claro todo lo que estuviste compartiendo con nosotros. Estamos muy agradecidos y los comentarios que estamos recibiendo de esta semana es justamente esto, ¿no? Cómo en un tiempo muy corto podemos aprender muchas cosas y al mismo tiempo quedarnos con curiosidad para seguir investigando, para seguir avanzando en los conocimientos y conociendo también un poco algunos referentes que nos pueden comentar, que nos pueden ayudar y nos van abriendo la cabeza en algunos temas. La verdad que estamos muy agradecidos, Daniel, por tu educación, por tu tiempo, por compartir esta charla con nosotros y creo que va a ser de bendición para todos los que nos estén escuchando. Así que bueno, te damos muchísimas gracias. Cape, no sé si tenés alguna cosa más para compartir. Sí, lo único que tengo que compartir es el agradecimiento. Agradecer mucho a Daniel, estuvo muy buena la charla, muy interesante. Y también ya invitar para que mañana puedan estar con nosotros a las 12:10. También arrancamos nuestro último día. Se escuchó bien porque tenía todo así. No, re bien. Se escuchó re bien. Re bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Y para todos los que están viendo, no se olviden de suscribirse al canal y de esperarnos mañana para el último día, que también vamos a tener un invitado especial. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Adiós. Los cielos claman las obras del Eterno, galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación al ver